Todas, bienvenidos al día 7, sesión 3 del curso Gestión Pública con enfoque de género. Vamos a dar inicio a la sesión. Adelante, profesora. Muchas gracias, Shirley. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Iniciamos una sesión más de nuestro curso de Gestión Pública con enfoque de género. Me gusta iniciar recordando un poco lo visto en la sesión anterior y solo recordarles que en la clase pasada estuvimos viendo cómo el Estado, a través de la política, de la gestión, se hace cargo de este problema que hemos identificado, que guarda relación con la discriminación estructural hacia las mujeres, que guarda relación con pues estereotipos, que guarda relación con patrones socioculturales, que guarda relación con desigualdades que se traducen en discriminación. Y cuando se hace cargo el Estado, pues hay varias maneras o varias estrategias para poder hacer frente a este problema. Veíamos que Moser tenía una suerte como de aproximación, de división, con un cuadro que está en los materiales del curso, que también vimos la sesión pasada, y en la cual nos propone algunas maneras de verlo, una aproximación oficialista, tradicional o clásica, les decía yo, y luego enfoques alternativos. Entonces, en esta visión tradicional, clásica u oficialista, una primera aproximación podía ser pues con un enfoque asistencialista, hacer que las mujeres reciban bonos o reciban ayudas económicas por el solo hecho de ser mujeres o por estar al cuidado de hijos e hijas o por dar de lactar, por ejemplo. Les decía que algunos ejemplos de esta política más asistencialista podrían ser los vasos de leche y los clubes de madres. Esta aproximación refuerza de alguna manera los estereotipos que ya existen o el rol reproductivo de las mujeres. Sin embargo, hay avances, no son del todo satisfactorios, pero hay un enfoque que se denomina MED, mujeres en el desarrollo. Se dan cuenta que no se puede hablar de desarrollo sin las mujeres y se las incorpora. Justamente para hablar sobre el enfoque MED y qué críticas podría recibir, hicimos un ejercicio a partir de 2 casos que ustedes revisaron la última parte de la clase pasada, y que oponía este enfoque mujeres en el desarrollo con otro enfoque que se llama género en el desarrollo, que tiene una mirada crítica de esta aproximación de mujeres en el desarrollo que representa un avance ciertamente frente a la mirada más asistencialista, porque trata de alguna manera de sacar a las mujeres de este rol reproductivo en el que están encasilladas, pero no siempre lo logra con éxito. Entonces, para poder revisar estas 2 aproximaciones y poder conocer sus diferencias, me gustaría entonces avanzar hacia las exposiciones que nos quedaron pendientes en la sesión pasada y que hablan justamente de estos 2 enfoques, mujeres en el desarrollo, MED, y género en el desarrollo, GED. Entonces, en este trabajo grupal que ustedes realizaron, pues hoy día escucharemos a 2 grupos, a un grupo que nos cuente cuáles fueron bueno, el debate, a qué conclusiones llegaron, cuáles fueron sus respuestas a las preguntas planteadas con relación al caso de Juntos, tal como el caso fue planteado además, y el caso de la Junta de Galicia, tal como el caso además fue planteado, ¿no? Que es una síntesis de cómo fueron estos 2 casos. Por eso las indicaciones para esta primera actividad dice que se realizará la plenaria, en la cual se elegirá de manera aleatoria a uno o una representante del grupo que trabajó el caso 1 y a otro que trabajó el caso 2, para que exponga sus respuestas por un tiempo de 3 minutos. Bueno, como tenemos un tiempo limitado, desgraciadamente, lo que vamos a hacer, esta es la propuesta que tenemos, es elegir al azar, con ayuda pues, de algún elemento tecnológico, un grupo que haya trabajado el caso Juntos y otro grupo que haya trabajado en la Junta de Galicia, para que hagan la exposición, compartan pantalla Tarde. bueno, buenas tardes, para que podamos ver lo que han trabajado. Y si los demás grupos tuvieran algo que agregar, entonces también abriremos un espacio para que también puedan complementar algo distinto a lo que ya se dijo. Ahora, dentro del grupo que ya ha sido seleccionado de manera aleatoria, voy a ser yo quien elija a la persona que le toque hacer esta exposición. Es algo que les habíamos anunciado en la sesión pasada y que ahora vamos a desarrollar. Entonces, para poder definir a qué grupo le va a tocar y dentro del grupo a qué integrante le va a tocar hacer esta breve exposición, fíjense que solo son 3 minutos, le pediría decirle que pueda proyectar la pantalla. Es una rueda en la que tenemos al grupo número 1, al grupo número 5 y al grupo número 3.
Lo peculiar aquí es que estos grupos han trabajado el mismo caso. Entonces vamos a ver a qué grupo le va a tocar hacer esta exposición. Shirley, ¿a qué grupo le ha tocado? ¿A qué número de grupo? Sí, estos grupos son los que les ha tocado el caso número 1. Ahora Ajá. vamos a hacerla girar a ver quién es el que sale sorteado. Sí, vamos a dejar que lo decida la fortuna. Muy El bien, grupo número tenemos 1. un grupo ganador, es el grupo número 1. Y dentro del grupo número 1, ahora sí, ya no vamos a poner todos los nombres en pantalla para no demorar más. Así, un poco aleatoriamente también, me gustaría escuchar que las conclusiones las pudiera presentar Wendy Ledesma. Wendy ha estado en el grupo número 1, está en sesión. ¿Me podrían ayudar de repente Shirley y Denise para saber si están en sesión? Sí, sí está. Wendy Ledesma. Perfecto. Wendy, por favor, tú eres el grupo número 1. ¿Podrías exponer las respuestas de las preguntas que planteamos la sesión pasada? ¿Qué fue lo que concluyó tu grupo? Solo para recordar, las preguntas de la sesión anterior era ¿qué elementos se identifican en ambos casos? Bueno, en este caso es el que les ha tocado, el que le ha tocado a tu grupo, para saber si el proyecto es mujeres en el desarrollo, MED, o género en el desarrollo, GED. Y la segunda pregunta es, ¿qué aspectos de los casos analizados contribuyen a superar o mantener o reforzar las desigualdades de género en los ámbitos del proyecto? Y había un cuadro que había que completar para saber cuáles son los aspectos para superar o cuáles son los aspectos para mantener o reforzar desigualdades de género. Entonces le pediría a Wendy que por favor habilite su micrófono y pueda comentarnos un poquito qué dijo su grupo sobre este tema. Ahora mismo Shirley está compartiendo en pantalla lo trabajado por el grupo número 1. Wendy, ¿estás ahí? Creo que estamos teniendo algunas dificultades para que nos escuche. Wendy. Tiene el micro y la cámara apagada. Otro representante entonces, profesora. Ok, está bien. Bueno, ya que elegí yo a una de las representantes, ahora le toca elegir a Shirley. Shirley, ¿a qué representante nos sugieres? Y si no nos pudiera responder, pasamos a Denise también para que nos sugiera otra persona. ¿Quién del grupo 1 podría exponer, Shirley? Podría ser Lilibet Vázquez. Ok, Lilibet. Lilibet está en sesión. A ver, déjame verificar. Lilibet. Parece que no está. Vázquez, no. No la veo conectada. ¿Qué pasó con el grupo número 1? Bueno, otra persona, una tercera persona. Denise, por favor. Está Denise para que elija un tercer representante del grupo número 1. O una tercera representante del grupo número 1. También podría ser Elisa Robles. A ver. Elisa está. Robles. O Clarisa Ludeña. Clarisa sí está en sesión. Clarisa, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Ya está. Sí, ¿qué tal? Buenas. Clarisa, te han dejado sola en el grupo número 1. Creo que sí, no sé qué pasar con mis compañeritos. ¿Qué ha pasado? Bueno, cuéntanos. ¿Qué caso te tocó? Juntos. Muy bien, ese fue el caso que le tocó. ¿Cómo Sí. respondieron las preguntas? Bueno, para el caso, para las dos preguntas, ¿verdad?
¿Qué elementos Sí. se identifica en ambos casos? Bueno, en este caso en juntos sería para decir si son proyectos MET o GET. Bueno, ahí con respecto a la primera pregunta, habíamos identificado que juntos era un proyecto MET porque está dirigido a mujeres y condiciona la participación de ellas. Está diseñado y dirigido a mujeres, ya que, bueno, lo que hemos identificado en nuestro grupo era de que en este programa, bueno, ahí hablan bastante de la atención de la salud, por ejemplo, en el hogar, y eso se lo designan a las mujeres en realidad, ¿no? El tema de la salud de los niños, el tema de la planificación familiar, entonces nosotros habíamos dicho que este programa es un programa MET porque está dirigido hacia las mujeres. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué aspectos de cada uno de los casos, bueno, en este caso del grupo de Juntos, contribuye a superar o mantener o reforzar las desigualdades de género en los ámbitos del proyecto? Bueno, ahí habíamos nosotros identificado que el indicador sobre planificación no se permite trabajar este indicador. Existen incentivos perversos para acceder a la asignación del bono, si hay carga familiar, refuerzo de los roles de género reproductivos y promueve la participación delimitada de la población femenina, ya que solo está focalizado a población pobre o muy pobre. Entonces, bueno, en conclusión, es que este programa es un programa MET porque está dirigido especialmente a las mujeres y en donde en vez de incluir, creo, bueno, la participación también de los hombres, y como que intensifica la labor de la mujer. Ujú. Gracias, Clarisa. Esas entonces son las conclusiones a las que llegó el grupo número 1 con relación a este caso. Estamos entonces ante un enfoque mujeres en el desarrollo, ¿verdad? Es lo que concluyó el grupo número 1. Quizá, además de lo ya señalado por Clarisa, el grupo número 1, y bueno, también estoy viendo por el chat que otro integrante del grupo está aquí, José Manuel, gracias. Es verdad, no te llamamos porque hemos empezado un poquito al azar. Y bueno, Wendy nos comenta que había tenido problemas con el audio. Además del grupo número 1, el grupo número 3 y el grupo número 5 también trabajaron el caso de Juntos. Entonces, me gustaría que algún integrante del grupo número 3, uno al menos, o una, pudiera complementar con alguna intervención si es que hay alguna reflexión que se planteó durante el debate de la sesión pasada y no haya salido en lo que nos ha comentado Clarisa. ¿Alguien del grupo número 3, por favor, que pudiera tomar la palabra? Voy a estar atenta a las manitos alzadas aquí a través del sistema que nos proporciona el Zoom. Entonces llamo Vladimir Quiñones, ha levantado la mano. Vladimir, ¿eres del grupo número 3? Así es. Muy bien, Bueno, Vladimir, yo adelante. quisiera complementar lo que se ha señalado. Nosotros también efectivamente creemos que el programa Juntos podría ser clasificado como un programa que está relacionado a mujeres, al grupo MED, ¿no? Mujeres para el Desarrollo, ¿no? Porque vemos que si bien el programa cumple un objetivo de cerrar las brechas de pobreza, ¿no? Incentivando o dando un subsidio a cambio de brindar asistencia médica, incluso como un requisito, ¿no? Para recibir el subsidio, matrícula escolar, asistencia, charla de nutrición, que en sí analizamos que tienen un impacto importante en términos de mejorar las condiciones de vida, ¿no? De las poblaciones más, se puede decir, más vulnerables. Siempre, o sea, ese mecanismo mantiene a la mujer en su rol reproductivo, porque se trata, en sí no vemos que genere capacidades, ¿no? Que incluso hagan sostenible el ingreso económico
en este caso de la mujer, ¿no? Sino siempre está ligado al cumplimiento de actividades reproductivas, es decir, el cuidado de la familia o de los hijos a través de su permanente o el permanente cumplimiento de los chequeos médicos, la matrícula de los hijos en el colegio, el adquirir conocimientos nutricionales, ¿no? Entonces, sí, en cierta manera centra a la mujer en ese rol, ¿no? Y no le permite justamente generar o ir a su derecho de buscar una autonomía económica, ¿no? Mediante la incorporación o la adquisición de otro tipo de capacidades que le permita desarrollarse y generar recursos económicos en otros ámbitos, ya sea pues generando a través de actividades de actividades económicas fuera del hogar, ¿no? Hay un tema importante también, una segunda fase de Juntos, en el cual a las mujeres se les da la posibilidad de comenzar a generar actividades, por ejemplo, de crianza de animales, ¿no? Domésticos. Y ahí, bueno, se podría decir que genera actividad, o sea, se logra en cierta manera un ingreso que le permita, en cierta manera, generar recursos buscando esa autonomía económica, pero también son actividades vinculadas también al entorno de la crianza y al entorno del hogar, ¿no? También nosotros analizamos, hubo una posición bien interesante en el sentido de que posteriormente la mujer podría, como colateral, ¿no? No como el programa en sí lo contempla, generar capacidades para después generar otros emprendimientos, es cierto, ¿no? Pero en sí el programa no está dirigido a que las mujeres adquieran esas capacidades, ¿no? Se podría decir, es un colateral del programa, ¿no? Entonces, eso es en términos generales cómo nosotros analizamos la pregunta 1, ¿no? Gracias, Vladimir. Entonces, esos son un poco los aportes del grupo número 3 a lo que se ha comentado con relación al caso Juntos por el grupo número 1. Veo otra intervención, Ivana Javier Cuba. Ivana, ¿podrías habilitar tu micrófono, por favor? Ivana, ¿tú eres del grupo número 5 o eres también del grupo número 3? No, lo que pasa es que la clase pasada tuve un inconveniente y no pude conectarme ni trabajar con los grupos, pero Denise y Shirley me pudieron pasar para que lo pudiera trabajar de manera individual. Y me pasaron justamente el caso número 1, que es el que trabajé. Sí, varios de los puntos, bueno, en realidad es lo que ya mis compañeros lo han mencionado, pero solamente quería hacer énfasis en algunos temas que creo que vimos en el módulo 1, ¿no? Y es la vinculación que puede tener esto con algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, me pareció un aspecto muy positivo las capacitaciones en temas de planificación familiar, que de alguna manera es información y una toma de conciencia por parte de las mujeres sobre autonomía reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Pero por el otro lado, también me parece que no ha habido una concepción integral del papel de las mujeres y las relaciones de poder existentes. Entonces sería como un criterio o un elemento que mantiene o refuerza las desigualdades, como ya lo había comentado mi compañero, el hecho de que la mujer sea quien esté a cargo de todo lo que involucra el uso de este aporte económico para el cuidado del hogar. También sentí que de la lectura del caso se hacía mucho énfasis en que las actividades que pudieran realizar las mujeres con un pequeño porcentaje del aporte económico, ¿no? Para generar de alguna manera o su incorporación a actividades productivas, se hacía énfasis en de que estas sean para, nuevamente, el sostenimiento del hogar. Entonces me pareció que ahí había un reforzamiento de la idea o identificación de la mujer como madre en sí mismo, ¿no? Y no había de repente algún tipo de capacitación o opciones de educación para ya enfocados en el desarrollo individual de las mujeres, ¿no? Y sus propias necesidades, no tanto las equivalencias con las necesidades de las mujeres con necesidades del hogar. Gracias, Ivana. Hemos escuchado entonces al grupo número 1, al grupo número 3 y me quedaría pendiente escuchar al grupo número 5. ¿Alguna de las personas que ha pedido la palabra del grupo número 5? Ha pedido la palabra Eulalia y José Manuel Pando.
Sí, Ok. disculpen. Eulalia, ¿eres del grupo 5? No, soy del grupo 1, pero quería un Ah, poco acotar a lo que dijo la compañerita recién, y era el tema de que era muy positivo el hecho de que estas mujeres en el programa Juntos estén recibiendo charlas sobre planificación familiar. Sin embargo, yo podría decir, o decimos, ¿no? Porque yo trabajo en salud y nosotros precisamente hacemos el seguimiento a estas señoras del programa Juntos para que cumplan con su control prenatal, que sus niños vayan ¿cómo se llama?, a recibir su CRED, ¿no? Etcétera, etcétera. La idea de planificación familiar, yo pienso que se les queda. ¿Por qué? Díganme ustedes, y lo pregunto a toda la auditoría. Si yo voy a recibir 200 soles por estar embarazada, no voy a permanentemente, de repente, entre comillas, seguir embarazándome, porque en Juntos no permiten un indicador de cuántas mujeres hacen uso de un método de planificación familiar. El indicador es cuántos controles te atiendes, ¿no? Que deberían ser 6. ¿Cumples con todos tus controles? Esa es la condición. La condición es, ¿estás usando algún método anticonceptivo para prevenir otro embarazo? Entonces, un poco que aquí también el programa es como un indicador perverso, diríamos, ¿no? Llega a la población pobre y extremadamente pobre, donde de repente sí podríamos apoyar con ellos trabajando planificación familiar, ¿no? En vez de, bueno, obviamente si estás embarazada hay que cumplir, pero precisamente esta población son los que más hijos tienen. Entonces es un poco la pregunta que nos hacemos desde el Ministerio de Salud y decimos, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Es un poco para de repente crear un poco de polémica en el grupo y decir, ¿no? ¿Qué tan beneficioso o verdad estamos apoyando o es al contrario, ¿no? Gracias. Gracias Eulalia por la intervención. Cierro ya con el caso número 1 por razones de tiempo y al final haré una suerte de recapitulación de las conclusiones de este caso. Pide la palabra también José Manuel Pando. José Manuel, ¿eres del grupo número 5 o de alguno de los grupos Sí, anteriores? Sí, soy del grupo perfecto. 5, sí. Excelente, justo. Voy a ser breve porque ya los otros dos grupos y los representantes de cada uno han expuesto básicamente lo que nosotros también hemos encontrado en este caso. Coincidimos en que efectivamente Juntos es un proyecto MED. Ahora, lo importante de este proyecto es que las funciones van dirigidas al incentivo y facultar a los hogares el acceso a servicios de salud, nutrición y educación. Y adicionalmente al otorgamiento de beneficios, en este caso beneficios monetarios. Pero lo importante de este proyecto, y que es hasta cierto punto contraproducente, según lo que nosotros hemos podido ver, es que es un proyecto condicionado, no es un proyecto que simplemente establezca las necesidades de determinado grupo de personas, sino que al margen de esa condición que tiene este grupo de gente, tienen que cumplir con determinados requisitos. Uno de ellos es que estas familias estén viviendo en distritos con un porcentaje mayor al 40% de pobreza, que adicionalmente ellos tengan nos pareció extraño también eso, con una condición muy, muy complicada, de que el sistema de focalización de hogares les dé un documento que condicione su estabilidad socioeconómica de pobreza. Y adicionalmente que el hogar tenga como objetivo a gestantes, a niños y adolescentes cursando la secundaria o hasta los 19 años. Entonces, estas condiciones que son bastante bien complejas porque sacan digamos, de lo que pretende este programa a un número de familias, es este condicionamiento que, como repito, nos ha dado que pensar, ¿no? Y adicionalmente, para terminar y ser breve, consideramos que este programa, más bien, en lugar de superar desigualdades de género, ha subrayado o mantenido o reforzado desigualdades de género. Como mencionaba, el proyecto está dirigido a familias compuestas por madres gestantes, niños y niñas y adolescentes. Por otro lado, las charlas están dirigidas a reforzar aspectos relacionados con salud, nutrición y planificación familiar, que básicamente son
aspectos que normalmente son las mujeres las que en las familias dirigen estos temas. El proyecto no solamente brinda el bono, se preocupa por el desarrollo de capacidad de las mujeres, por un desarrollo sostenible, y adicionalmente resalta expectativas de capacitación de las mujeres en el ámbito productivo, pero no así desarrolla capacidades en dichos ámbitos. Entonces, nosotros consideramos que este programa en realidad puede estar muy bien intencionado, pero lamentablemente no aterriza en todas las necesidades que en este grupo de personas que pertenecen a una situación socioeconómica de pobre o de extrema pobreza, no sería beneficioso para ellos, ¿no? Es básicamente lo que nosotros queríamos establecer en el análisis. Muchas gracias, José Manuel. Agradezco entonces a los grupos 1, 3 y 5 por los aportes que nos han alcanzado. Pues yo creo que los 3 grupos han coincidido que aquí no estamos ante una aproximación de género en el desarrollo, sino de mujeres en el desarrollo. Y que si bien, como también se ha señalado, esta aproximación tiene algunos aspectos que son positivos, lo cierto es que estamos identificando que contribuye a fortalecer roles que han sido tradicionalmente asignados a las mujeres y no tiene una mirada transformadora o crítica de esta aproximación tradicional, esa división sexual del trabajo. Y entonces, más allá de las intenciones y de los aspectos positivos, lo que podemos advertir aquí es que tenemos un avance quizá frente a lo anterior. Juntos es un programa además al que alguna vez me tocó enseñar en un grupo en el que había personas del MIDIS, que le tienen un especial cariño. Pero claro, y además esta versión luego se ha ido actualizando, no es la versión que existe actualmente, y es algo que también ha salido en sus exposiciones. Por eso les decía, ¿no? Tal como ha sido planteado el caso, no en la versión actual, sino como está planteado en el caso de sus materiales que les hemos compartido, pues efectivamente estamos ante una aproximación de mujeres en el desarrollo y hay algunos aspectos que ajustar para no fortalecer o perennizar estos roles tradicionales que recaen en las mujeres. El Estado no tendría por qué entonces estar aquí perennizando esta aproximación, sino más bien buscando transformarla, ¿no? ¿Y es eso posible? Justamente para saber si es eso posible, si tenemos alguna experiencia que pudiéramos plantear como innovadora, diferente, es que queríamos darle una mirada al caso número 2. El caso número 2 ha sido trabajado por los grupos 2, 4 y 6, y nuevamente nos apoyaremos en la rueda para ver quién expone de manera un poco más extensa lo que trabajó en la sesión pasada, y los otros 2 grupos les pediría también que fuera solamente una persona, puedan complementar lo dicho por el grupo que haya sido seleccionado. Shirley, por favor, la rueda. Muy bien. Ha sido seleccionado entonces el grupo número 4. Y a ver, de las personas que integran el grupo número 4, vamos a ver, podríamos pensar en Óscar Carretero. ¿Óscar Carretero está presente en la sala? No, no está presente, No está profesora. presente. ¿Estará presente Juan Carlos Cayacna? Juan Carlos. De repente sí me ayuda. Sí, Si buenas pudieras tardes. habilitar. Hola, buenas tardes. Antes, Juan Carlos, de darte el turno, te agradezco mucho. Ya hacemos además que el micrófono funciona bien. Voy a pedirles un favor inmenso a todas las personas que están en sesión, que por favor puedan habilitar sus videos para poder verlas, porque en algunos casos eso podría facilitar para que el diálogo sea más fluido. Hay personas de las que estoy viendo en este momento y que he visto a lo largo de las sesiones y les agradezco. Y precisamente por eso le pido a las personas que aún no las han habilitado que también me ayuden así parece que hay un diálogo mucho más, como les digo, mucho más fluido. Gracias, estoy viendo que están habilitando sus videos. Y bueno, en este instante, Juan Carlos, te cedo el turno para que puedas contarnos un poco cuál fue el debate que se hizo en el grupo a tu cargo. Bueno, gracias. El grupo 4 tuvo como respuestas a las preguntas del caso 2 Galicia. En el caso del caso Galicia identificamos que era un proyecto GET por las siguientes razones. Primero, porque involucra
el desarrollo integral tanto de mujeres como de hombres. Segundo, porque fomentaba la corresponsabilidad. Bien, porque buscaba integrar la vida personal, familiar y laboral. También porque reducía la segregación sexista en el ámbito laboral. Y finalmente porque buscaba un cambio, sobre todo en nosotros los hombres, en nuestras actitudes y percepciones sociales para modificar los estereotipos y roles de género. Con respecto a la segunda pregunta que hizo, los aspectos de cada uno de los casos, en nuestro caso, identificamos cuatro en el tema de superar la desigualdad de género. Encontramos que se involucran los hombres en el ámbito familiar, que se fomenta la corresponsabilidad familiar en el cuidado de hijos e hijas, se genera la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, tanto entre mujeres y hombres, y finalmente es porque se incluye a las familias, tanto las monoparentales como las que no son monoparentales, ¿no? De acuerdo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias Sí. por contarnos un poquito lo que han trabajado el grupo número 4. Algo que me han hecho notar es que cuando se habilitan los videos, a veces la calidad del audio y de la transmisión disminuye. Depende mucho de dónde nos estamos conectando, ¿no? A veces no tenemos la posibilidad de conectarnos directamente a un módem o de un router, en cuyo caso yo entenderé Es verdad, perfectamente es que no se verdad. pueda conectar con video. Aquellas personas que sí tengan la posibilidad y en aquellas personas que no disminuya la calidad de la señal, les pediría entonces que puedan habilitar su video. Si no todos tienen esa posibilidad o no todas tienen esa posibilidad, lo entenderé por razones técnicas, ¿no? Es algo que me recuerdan y que además el propio Juan Carlos también me parece que ha tenido esa dificultad porque no se puede escuchar del todo. Pero bueno, en fin. Yo creo que pasamos inmediatamente, porque además me están recordando que estamos ya sobre la hora, inmediatamente pasar a un representante o una representante del grupo número 2 y a alguien del grupo número 6. Esto sí voluntariamente, pero sí me gustaría poder escuchar al menos a una persona de cada uno de los grupos. Y agradecer ya al grupo número 4 porque Juan Carlos expuso sus conclusiones. De manera libre, por favor, alguna persona del grupo número 2 y alguna persona del grupo número 6 que pudiera completar o complementar lo dicho por el grupo número 4. Este además es un caso bastante interesante, ¿no? Refleja una buena práctica. ¿Alguien ha habilitado su micrófono? Me parece que es Marcela. Sí. ¿De qué grupo eres, Bueno, Marcela? yo soy del grupo número 6. A nosotros también nos tocó trabajar el caso número 2, que es de la Junta de Galicia. Nosotros también, obviamente, concluimos en que se trataba de este proyecto o programa, lo que se da es obviamente un enfoque de género en el desarrollo, ¿no? Porque se busca beneficiar por igual tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Simplemente las personas que quieran, a cambio de la disminución de su horario laboral, ¿no? Para esas horas poder dedicarse a labores del hogar, entonces en este caso la Comunidad Autónoma de Galicia les iba a dar una ayuda, ¿no? Económica para compensar esas horas dejadas de laborar. Entonces es algo que beneficia por igual a tanto a hombres como a mujeres. Fue eso lo que básicamente concluimos, ¿no? Y obviamente es un programa que fomenta la corresponsabilidad, la posibilidad de que tanto hombres como mujeres puedan tener más tiempo para desarrollar tareas en el hogar, ¿no? Gracias, Marcela. Marcela del grupo número 2, ¿verdad? 6, perdón. Del grupo número 6, perfecto. Entonces, ya con la intervención de Marcela, tenemos dos grupos, 4 y 6. Les pediría, por favor, a algún integrante, alguna persona que haya integrado el grupo número 2, si tiene algo más que agregar, me gustaría poder escuchar también a alguien de ese grupo, del grupo número 2. ¿Pueden habilitar su micrófono? ¿Pueden levantar la mano? ¿O está todo dicho? Hans, por favor, adelante. Sí, ay, me van a perdonar que no tengo mucha voz ahorita, pero creo que básicamente ya todo está dicho, solo le podría complementar que tan es la igualdad o tan es la inclusión de tanto hombres como mujeres en este programa, que en los datos del caso que se nos dio, bueno, te dicen, no me acuerdo la cifra, pero creo que eran 500 mujeres beneficiadas y eran hasta más hombres los que habían sido beneficiados. Entonces, tanto hombres como mujeres, y en este caso
más hombres. Entonces ahí claramente puede ser que el programa no está dirigido solo para mujeres, sino para reducir las desigualdades entre ambos sexos en este caso. Creo que nada más podría agregar. Muchas gracias, Hans. Muy bien, entonces hemos escuchado ya al menos a un representante de cada grupo. Me gustaría cerrar este ejercicio agradeciéndoles por haberlo trabajado. Creo que es una buena oportunidad para poder hacer la comparación. El caso de Galicia nos muestra que es posible diseñar desde el inicio un proyecto que busque transformar esta distribución desigual de roles, esta división sexual del trabajo. Y creo que ese es el desafío que tenemos como parte del sector público, como gestores, como gestoras públicas, poder desarrollar proyectos semejantes, ¿no? Que desde el inicio tengan un enfoque de género y que puedan contribuir a desbaratar estos estereotipos, estos roles tradicionalmente asignados. Además, algo que también quisiera enfatizar, sobre todo pensando en el caso número 2, es que, el caso de Galicia, es que a veces se piensa que los temas de género tienen que ver con las mujeres. Yo, de hecho, les cuento una anécdota. Hace algunos años hicimos una charla sobre enfoque de género en una entidad pública y el compromiso de la entidad era alto. De hecho, la persona que lideraba esta entidad estuvo presente durante esta charla, durante ese taller. Pero cuando fuimos a dar la charla, nos dimos con la sorpresa de que la entidad, a pesar del compromiso que tenía, solamente había convocado a mujeres para que fueran a ese taller. Y cuando preguntamos, ¿han venido mujeres porque voluntariamente ese tema no le interesa a los hombres? Y realmente el tema había sido la convocatoria. Con la mejor intención, la persona que lideraba esa entidad había pensado que al ser un taller sobre enfoque de género iba a ser, o sea, iba a merecer únicamente una convocatoria a las mujeres de la entidad. Entonces, bueno, después de la charla a la que se quedó íntegramente, quedó absolutamente claro que esa convocatoria había sido, pues, había sido un error solamente convocar a mujeres. Lo cierto es que en mi experiencia dictando sobre cursos o talleres o charlas sobre enfoque de género es que más mujeres que hombres están involucradas en este momento en esta causa, ¿no? Probablemente en los mecanismos de los que ustedes forman parte también hayan más mujeres que hombres. Yo creo que es importante empezar a trabajar este tema, el enfoque de género, desde la perspectiva en la cual no es un asunto solo de mujeres, se benefician hombres y mujeres con esta perspectiva, ya les decía antes, ganamos autonomía, ganamos libertad, ganamos la posibilidad de desarrollarnos de manera libre, sin estereotipos, y creo que el caso de la Junta de Galicia lo demuestra, ¿no? Más hombres se beneficiaron y la idea justamente es que tengan la posibilidad, hombres y mujeres, de beneficiarse de un proyecto como este, y la corresponsabilidad va a ayudar a la transformación adecuada, efectiva de nuestra sociedad. No en vano, el Sistema Nacional de Cuidados es un elemento que ustedes podrán ver en la Política Nacional de Igualdad de Género. No podríamos trabajar una política de igualdad de género sin darnos cuenta que el cuidado de otras personas, como lo que ocurre en Galicia, está mayoritariamente en manos de las mujeres. Remover eso necesita incentivos, necesita pues proyectos que puedan tener en cuenta esta realidad y tener esta vocación transformadora. Finalmente, el enfoque de género es eso, ¿no? No solamente es una herramienta de análisis, es también una herramienta para el cambio. Entonces, con esto cierro este ejercicio. Es una aproximación de mujeres en el desarrollo, la del caso Juntos en la versión que ustedes han revisado. Es una aproximación de género en el desarrollo que involucra a mujeres y hombres y remueve un poco las estructuras de esa división sexual del trabajo, el caso de la Junta de Galicia. El trabajo ha estado muy bien. El día lunes, que fue que desarrollaron, también estuve visitando grupo por grupo y creo que está bien, muy bien enfocado. Muy bien. Dicho esto, entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar nuevamente a la presentación en PPT. Bien. Hay algo que me gustaría comentarles. Uy, voy a retroceder una diapositiva. Y tiene que ver con el marco pues el marco normativo, el marco internacional, que de alguna manera respalda todo lo que estamos trabajando. Y justamente para poder conocer un poco de ese respaldo, en los materiales del curso que ustedes tienen a su disposición, se ha elaborado una línea del tiempo. Esta línea del tiempo es amplia, tiene bastantes normas, tanto nacionales como internacionales. Me gustaría que pudieran acompañarme
muy brevemente en conocer algunos elementos que hemos considerado que son de especial importancia. Estamos pensando que ustedes quizá en algún momento tengan que hacer un documento que puede ser normativo, que puede ser de política pública, que puede emprender un proyecto, y seguramente necesitarán una base normativa para poder hacerlo. Estas piezas jurídicas pueden servir a ustedes de sustento para elaborar un instrumento, una herramienta, un reglamento, una directiva. Si ustedes me acompañan en la parte inferior de la línea del tiempo, me detengo brevemente en algunos elementos que creo que vale la pena destacar. Si ustedes desean conocer a detalle cada una de las piezas que está aquí graficada, pueden encontrar un desarrollo mayor en sus materiales. Pero voy a enfatizar algunos elementos y me gustaría que pudieran acompañarme. El primer elemento que voy a enfatizar es la CEDAW. Estamos hablando de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese es un instrumento internacional, es un tratado además de derechos humanos. Si a ustedes les interesa un poco el tema jurídico, yo creo que siempre viene bien entender que hay una suerte como de pirámide en el ordenamiento. La norma más importante en su ordenamiento es siempre la Constitución. Y la Constitución tiene la jerarquía más alta en nuestro sistema normativo. Y una de las preguntas que nos planteamos desde que tenemos la Constitución del 93 es, en este esquema, ¿qué importancia tienen los tratados en materia de derechos humanos? Porque esa pregunta nos iba a llevar a responder también qué importancia tiene esta convención. Se le conoce como CEDAW por sus siglas en inglés. ¿Qué importancia tiene la CEDAW? ¿A qué nivel normativo nos estamos encontrando? Y pues a partir del desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que se plantea, y ya es algo pues, sobre el cual existe un amplio consenso en el ámbito de lo jurídico, es que los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Por eso, tener la CEDAW como punto de partida para desarrollar estos temas es muy valioso porque estamos hablando de una norma al más alto nivel normativo. Y este tratado, si ustedes revisan sus artículos, no es un tratado demasiado extenso, tiene algunos artículos que se refieren justamente a desmontar estos estereotipos, estos prejuicios, estos patrones que van a sostener la discriminación hacia las mujeres. Entonces, si se quiere trabajar para vencer estereotipos, patrones, prejuicios que cimentan la discriminación, la CEDAW es un muy buen punto de partida. Y no es un punto de partida que esté ubicado en cualquier nivel normativo, está ubicado en la cúspide del sistema normativo, a un rango que se ha interpretado es un rango constitucional. Ahora pasa algo muy interesante con la CEDAW, porque fíjense ustedes el año, 1979. Ya ha pasado bastantes décadas, ¿no? Si ustedes revisan la CEDAW, se van a llevar una sorpresa. No existe una sola referencia en la CEDAW al tema de la violencia. Bueno, este es un tratado que también es fruto de su tiempo, ¿no? Ya les decía en sesiones anteriores, la violencia de género contra las mujeres es un asunto que por muchos años se mantuvo como un asunto privado, familiar, íntimo, los trapitos sucios, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos para que la violencia también esté comprendida en un instrumento tan importante como este? Hay que recordar que estos tratados, este es un tratado del Sistema de Naciones Unidas, ese tratado tiene un mecanismo de seguimiento. Claro, porque si el tratado lo dejamos aquí y luego no hay un seguimiento al tratado, puede ser pues una carta de buenas intenciones, ¿no? Un documento de buena voluntad. Pero si realmente queremos que el tratado se cumpla, pues las Naciones Unidas dijo, vamos a hacer que este tratado, al igual que otros tratados en otras materias, tenga un mecanismo de seguimiento. Y se diseñó el Comité contra la Discriminación hacia la Mujer. Este comité se le conoce como Comité CEDAW. Es un comité integrado por expertos y expertas independientes que van a supervisar que los estados cumplan con lo que está establecido en este tratado. Entonces, periódicamente, quizá alguno de ustedes también ha participado en recoger insumos para los reportes que periódicamente haga el Estado. Periódicamente Perú hace un reporte de cómo hemos avanzado en el cumplimiento de ese tratado y lo reporta a este mecanismo y toma información de diferentes ministerios, de diferentes gobiernos regionales, locales, en fin, de todo el Estado, y así nos van evaluando para saber si efectivamente se está cumpliendo o no ese tratado. Este comité también interpreta
lo que dice ese tratado, y lo que ha hecho es interpretar que aun cuando el tratado no hable de la violencia contra las mujeres, en las recomendaciones de este comité, el comité dice, la violencia también es una forma de discriminación. Y por tanto, cuando ese tratado prohíbe la discriminación, está también prohibiendo la violencia contra la mujer. ¿De acuerdo? Entonces, este tratado, creo yo, es uno de los elementos que he querido resaltar. Me he detenido en él, les he comentado acerca de su jerarquía al más alto nivel normativo, rango constitucional, y pues el hecho de que no recoja la violencia no quiere decir que no esté contemplado. Hoy en día se entiende que la violencia es una forma de discriminación. Y si ese tratado busca erradicar la discriminación, pues también busca erradicar la violencia. No me profundizaré de la misma manera en todos los elementos, porque si no nos quedaríamos en la tarde entera aquí, aunque me siento tentada de hacerlo porque estos temas más jurídicos me resultan interesantes, es un tema profesional, pero bueno, solo quiero resaltar lo más importante, ¿no? Hay otro elemento que me parece que no podríamos dejar sin mencionar, ya no en el ámbito internacional, donde ustedes podrán ver otras herramientas que no son específicamente tratados, sino ya son más bien declaraciones, tienen un carácter ya no tan vinculante como la CEDAW, que es un tratado que tiene rango constitucional, sino que son recomendaciones que el Estado de buena fe debe cumplir. Por ejemplo, lo que al costado derecho de la CEDAW ustedes pueden ver la plataforma de acción de Beijing. Es esa plataforma de acción de Beijing la que da los cimientos, sostiene la obligación del Estado de trabajar las políticas con enfoque de género. Esto de género en el desarrollo, el enfoque GED, no el enfoque MED, sino el enfoque de género en el desarrollo, podemos sustentarlo en la plataforma de acción de Beijing. Ahí el Estado asume el compromiso de trabajar con enfoque de género en las políticas. Tenemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay varias políticas que los mencionan. También hay un componente que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, el ODS 5, que habla de la igualdad de género. La OCDE, bueno, queremos formar parte de la OCDE. Desde hace algunos años existe una suerte de comisión, comité que busca de alguna manera que el Estado peruano desarrolle lo necesario para formar parte de los países que integran la OCDE, y uno de los elementos que se debe trabajar, esta es la recomendación, es que la igualdad de género debe estar presente en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas y presupuestos. Entonces, para estar en ese selecto club hay que trabajar el enfoque de género. Finalmente, la estrategia de Montevideo es una herramienta de carácter regional. La estrategia de Montevideo presenta una agenda en la cual uno de los aspectos interesantes que puedo destacar en este breve repaso, son pinceladas que estoy haciendo de estas herramientas. Uno de los elementos que me interesa destacar es que estos mecanismos de los que ustedes forman parte, estos grupos de trabajo de género, bueno, el sustento a nivel internacional para que sean conformados estos mecanismos está aquí, en la estrategia de Montevideo. Todo lo que he mencionado hasta este momento está en un plano más bien internacional. Algunos de ellos son tratados, otros son declaraciones, compromisos, no tienen el mismo nivel, rango normativo, pero también son importantes que el Estado los cumpla en virtud del principio de buena fe en el ámbito internacional. Ya en el ámbito nacional, que es lo que aparece en la parte superior de sus pantallas, tenemos, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Mujer en el año 96, el Acuerdo Nacional, que ha sido mencionado también en algunas de las sesiones anteriores. Tenemos ahí una herramienta importante, pero yo creo que la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es una de las piezas clave. Ya no estamos hablando de un nivel constitucional, pero igual es un nivel importante, es justo el segundo nivel, es un nivel legal, y esta ley lo que hace es establecer responsabilidades para el gobierno central, para los gobiernos regionales, locales, también para los otros poderes del Estado, buscando erradicar la discriminación. Y yo creo que también es interesante, esta norma nos plantea un concepto de discriminación, esta norma nos plantea estrategias para poder derrotar esta discriminación hacia las mujeres, nos habla del lenguaje inclusivo. Alguna vez me preguntaron cuál es el número de esta ley que habla sobre el lenguaje inclusivo y la obligación de incorporarlo, es esta, ¿no? La LIO, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que es la ley 28983. Bueno, tenemos algunas normas adicionales, no quisiera profundizar, como les digo, en todas ellas, tomaría demasiado tiempo, pero ya que la violencia es un asunto de salud pública, de derechos humanos, de acceso a la justicia, es importante recordar que tenemos desde el año 2015
una norma que es un poco pues una actualización de una norma que ya teníamos en el pasado, pero que ahora tiene un enfoque de género mucho más claro, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la ley 30364. Esta norma entonces habla de la violencia contra las mujeres, plantea diferentes enfoques como el enfoque de género, el enfoque interseccional, todo esto muy relevante para poder erradicar esta violencia, y también ha tenido algunas modificaciones. Al lado derecho de la ley contra la violencia hacia las mujeres están los mecanismos para la igualdad de género. Ustedes forman parte de esos mecanismos. Esa obligación está establecida en este decreto supremo del año 2017 del Ministerio de la Mujer, y en virtud de él se tiene la obligación de transversalizar el enfoque de género en la gestión interna de todas las entidades del sector, del sector público. Entonces aquí tenemos la razón un poco de ser de este tipo de cursos, porque ustedes tienen esta responsabilidad. Y les había mencionado antes que la estrategia de Montevideo también es el sustento, están los cimientos en la estrategia de Montevideo para atender estos mecanismos. La política general de gobierno, que es del año 2018, nos plantea este desafío de generar las políticas nacionales. Tiene también, si ustedes miren al lado derecho, una metodología. Se comenta el reglamento que regula las políticas nacionales, que es un reglamento que de alguna manera busca que se planteen políticas importantes, que sean transversales a todo el Estado, se plan como ente rector en materia de planeamiento, y es a la luz de esta metodología que se aprobó en el año 2019, hace un año, exactamente, la Política Nacional de Igualdad de Género, que está ahí en color verde, en la que tanto hemos insistido en estas últimas sesiones, porque es un poco el derrotero que vamos a seguir en los próximos años, tiene un horizonte temporal al 2030, para poder cerrar estas brechas, para poder erradicar la discriminación estructural contra las mujeres, o en todo caso avanzar hacia su erradicación. Además, en el mismo año, en el año 2019, también se emitió un decreto supremo por el Ministerio de la Mujer que habla sobre el Comité Intergubernamental para la Igualdad de Género, que es un comité que busca articular en un Estado unitario y descentralizado como el nuestro, pues busca ser un espacio de articulación entre el gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales. Este es un poco el marco amplio que tenemos en este momento. Hay varias normas más, seguramente, hay varios reglamentos más que están quedando fuera, pero hemos tratado de elegir lo importante, y dentro de lo importante yo en esta presentación he buscado enfatizar la CEDAW, esta convención que tiene un tratado internacional, es un tratado que tiene rango constitucional, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley 30364 para erradicar la violencia contra las mujeres, la Política Nacional de Igualdad de Género, y justamente para ir centrándonos ya en esta Política Nacional de Igualdad de Género, recordarles los elementos más importantes de esta política que ustedes seguramente ya vienen conociendo, ¿verdad? Aquí tenemos una diapositiva justamente que busca recoger lo relevante de esta política. Dice que constituye el instrumento de política nacional multisectorial. Busca erradicar la discriminación estructural contra las mujeres. Ese es el problema público que identifica la Política Nacional de Igualdad de Género, y además tiene como ámbito de aplicación a todas las entidades de la administración pública. Esta política tiene 6 objetivos prioritarios. Como ustedes pueden ver, el primero tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Bueno, no en vano es uno de los problemas más acuciantes hoy en día, que el Estado pues aún intenta poder menguar esto, y la pandemia, la situación que vivimos, lo único que ha hecho es confirmar que aún tenemos un grave problema que afrontar. Está también garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva. El objetivo prioritario 3 es garantizar el acceso a la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. El número 4 es garantizar el ejercicio de derechos económicos y sociales. El objetivo 5 tiene que ver con las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en el ámbito público y privado entre hombres y mujeres. Y finalmente, el objetivo prioritario 6 es reducir la incidencia de patrones socioculturales discriminatorios a la población. Estos entonces son los aspectos más importantes de la Política Nacional de Igualdad de Género. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta sobre las piezas que he ido desarrollando. Como les digo, son elementos que tienen que ver con lo normativo, que tiene que ver con las declaraciones que ha tenido el Estado para comprometerse en el logro de la igualdad de género.
Son las, además, herramientas que han sustentado la creación de los mecanismos para la transversalización del enfoque de género en las entidades como las que ustedes forman parte, en fin. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta que pudiéramos ir desarrollando. Recuerden que esta Política Nacional de Igualdad de Género es también la que sustentará la evaluación de esta parte del curso, entonces no sé si hay algo aquí que necesite desarrollarse más. En todo caso, yo quedo abierta a sus preguntas por chat o a micro abierto, como ustedes gusten. Solo quisiera decirles que para que esta Política Nacional de Igualdad de Género sea una realidad, la propia política estableció que hacía falta contar con un plan, que es un plan multisectorial, es un plan estratégico multisectorial de igualdad de género, que ya se encuentra vigente. Este año fue aprobado y este plan lo que busca es articular un poco todas las estrategias que están en la política para que aquello que ha sido priorizado por la política se haga realidad. Entonces, nuevamente les digo, si hubiera alguna duda, si hubiera algún punto que ustedes quisieran profundizar, estoy totalmente llana que lo hagan. Entre tanto, yo sigo avanzando con lo que implica la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género. Este es el plan estratégico que les decía. Entonces, para poder hacer que la Política Nacional de Igualdad de Género se plasme en la realidad, pues había que diseñar un plan estratégico multisectorial que es de este año, ¿no? Es una herramienta de 2020, es muy reciente. ¿Qué elementos tiene este plan estratégico? Que aquí está sintetizado como PEMIG. Este plan estratégico es de obligatorio cumplimiento para la implementación de esta política de igualdad de género a nivel nacional, regional y local. Se establecen procedimientos para priorizar servicios. Si ustedes se fijan en la Política Nacional de Igualdad de Género que este plan busca aterrizar tiene 52 servicios que han sido priorizados. 52. Y pues no son todos los servicios que tienen que ver con la igualdad de género, pero esos son los que la política ha decidido enfatizar. No todas las entidades tienen obligaciones directas con los servicios priorizados en la política. Los servicios priorizados por la política están en manos de algo así como 20 o 22 entidades del Estado. Eso quiere decir que hay algunas entidades que tendrán responsabilidad directa en la implementación de este plan estratégico multisectorial. Sin embargo, más allá de los servicios de la política, todas las entidades públicas, aun aquellas que no estén comprendidas dentro de estas entidades priorizadas, los servicios priorizados, tienen que transversalizar el enfoque de género. Eso también está previsto en la política. Entonces, ¿qué hacemos con esta herramienta? Bueno, esta herramienta nos ayuda a priorizar servicios, a formular y adecuar protocolos de los servicios que ya existen. También nos ayudan a alinear los instrumentos de gestión. Ahí, como ustedes ven en el tercer índice, se alinean los instrumentos de gestión, el marco estratégico y operativo de las entidades públicas responsables de la ejecución de los servicios. Eso quiere decir que va a haber un alineamiento del PI, del POI, del PSEM, de cada entidad con el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género. Y además hay una identificación de los factores críticos de éxito, formulación de medidas sectoriales y nacionales. Todas estas herramientas que estamos revisando en la Política Nacional de Igualdad de Género, el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, son herramientas muy novedosas porque los tenemos hace nada, el 2019 la política y el Plan Estratégico 2020. Entonces aquí tenemos dos decretos supremos los aprueban, ¿no? Dos planes, un plan, una política que nos van a ayudar entonces a buscar atender el problema público que ha sido identificado. Y el problema público identificado es la discriminación estructural contra las mujeres. Entonces es un poco sintetizando mucho, porque son dos instrumentos bastante voluminosos. De hecho, en algún momento pensamos si también dejarles salir este plan estratégico, pero ya era bastante la cantidad de lecturas. Entonces nos hemos quedado priorizando únicamente el texto de la Política Nacional de Igualdad de Género. Pero esta herramienta, el plan estratégico, también es importante para entender cómo así se va a aterrizar esta política, así que les sugiero que puedan revisarla, bueno, ya no en estos días, a lo mejor enfaticemos la Política Nacional de Igualdad de Género, pero para entenderla mejor yo creo que sí será ideal que ustedes puedan revisar también en las próximas sesiones o incluso una vez terminado este curso con cuidado, el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género. Eso nos va a ayudar a poder implementar efectivamente la política. Me ha parecido que hay una consulta. Carwetrin te ha levantado la mano.
Sí, por favor. Buenas tardes, profesora, con todos y todas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, yo tengo una pregunta respecto a lo que es este plan, ¿no? Lo que usted nos ha explicado. Bueno, sabemos que es un gran reto, ¿no? Para todos los sectores el poder, digamos, aterrizar este plan estratégico, sus intervenciones. ¿Por qué lo digo? Porque hemos, bueno, en el caso que hemos trabajado, en el trabajo grupal, por ejemplo, si vemos el programa de Juntos, ese programa tenía básicamente el objetivo, ¿no? Era beneficiar a madres gestantes, niños, adolescentes, y bueno, a su vez también enseñarles de alguna manera cómo mejorar la crianza, ¿no? Y toda la labor productiva de la mujer. Sin embargo, vemos que aún no lograban aterrizar en ese enfoque de género, el cual involucre la participación del padre, ¿no? O en este caso la participación del hombre. Y casos como esto podemos encontrar en otras intervenciones. Por ejemplo, en estos programas se veían que se beneficiaba a la mujer porque, bueno, ella tenía ese acceso a ese recurso monetario y de alguna manera tenía cierta expectativa a poder capacitarse en actividades como crianza de cuy, de animales, etcétera, pero no lo podía hacer, porque este programa quizás le faltaba quizás complementar una sensibilización, o no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Cómo hacer si, por ejemplo, venimos de sectores como agricultura, en el cual nos dirigimos a productores para que ellos implementen planes de negocio, y sabemos que nuestro rubro es eso, ¿no? Pero ¿cómo sensibilizar desde un sector como es agricultura, el hecho de que también, cómo incluir a la mujer, ¿no? ¿Cómo decir a los productores en las zonas rurales que, digamos, están, ya sean por sus costumbres arraigadas, acostumbrados, aunque en su mayoría sean hombres, pero cómo aterrizar con ellos y decirles que incluir a la mujer los va a beneficiar, ¿no? Entonces, quizás nos preocupamos más por aumentar la productividad, más por cerrar ventas, ¿no? Lo cual está bien, porque al fin de cuentas responde a los objetivos, pero sin embargo, si nos quisiéramos alinear a este plan estratégico de igualdad de género, el reto es más allá de tener cifras altas en resultados como ventas, cómo involucrar, cómo generar esa igualdad, ¿no? Entonces ahí yo me preguntaba cómo sería el aterrizaje más real, ¿no? De esta política de igualdad de género. Ahí un poco mi duda. Te agradezco mucho por la pregunta. Y yo creo que un poco para poder comentarles, es un gran desafío y la razón por la cual se ha diseñado este plan estratégico multisectorial es porque, aprovechando tu pregunta, ¿no? Porque todavía no quedaba claro efectivamente cómo se iba a poder hacer para implementar esta estrategia cuando lo que recoge la Política Nacional de Igualdad de Género son servicios que ya existen. Y entonces ahí viene el gran desafío de los protocolos. Para poder explicar un poco a qué me refiero con esto, he dejado de compartir pantalla para poder compartir uno de los elementos de la política. Voy a tratar de agrandar un poco y para poder compartirlo con ustedes. Podría tomar como, no sé si agricultura esté, porque tú me habías comentado, sí está. El ejemplo con agricultura, ¿verdad? Entonces me gustaría poder tomar un ejemplo para poder responderte y comentarte cómo eso todavía está en construcción. A ver, vamos a compartir pantalla nuevamente. Todavía no pueden verlo, pero Catherine, me dijiste que era agricultura el sector que te preocupaba más, ¿verdad? El Minagri. Ya, entonces vamos a buscar en la Política Nacional de Igualdad de Género ese sector en particular. ¿Alcanzan a ver lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí. Porque tengo varias pantallas. Ok, perfecto. Fíjense ustedes, este es uno de los elementos más importantes de la Política Nacional de Igualdad de Género. Si ustedes descargan la que está disponible en el Diario Oficial Peruano, está disponible en la página del Ministerio de la Mujer. Si ustedes googlean Política Nacional de Igualdad de Género, este es el documento que va a salir. Es la publicación, como les digo, del peruano. Hay una sección que es la número 3, que se titula Provisión de Servicios y Estándares.
Dice, los lineamientos de la Política Nacional de Igualdad de Género se materializan a través de los siguientes servicios. Es lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo materializamos esta política? Y para poder hacer esta política, lo que yo les decía es, y por eso mejor ponerlo en pantalla, lo que se ha hecho es definir 6 objetivos prioritarios. Pueden haber más, pero hay 6 objetivos que en esta oportunidad, con miras al 2030, se han priorizado. El primero, les decía yo, es reducir la violencia hacia las mujeres. Y aquí tendremos medidas para prevenirla y también para sancionarla, que están en manos del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer, para atenderla también. El MINSA es para atender los casos de violencia. Pero como aquí nos han preguntado sobre Minagri, quiero aprovechar, porque esto generalmente no se queda en el objetivo prioritario 1 o el objetivo prioritario número 2, vámonos al objetivo que tendría que ver con el sector agricultura. Si ustedes se fijan en pantalla, me siguen por favor, es el objetivo prioritario número 4, el que está de alguna manera relacionado con el sector agricultura. El objetivo prioritario 4 dice garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Y aquí podemos ver que tenemos lineamientos, servicios, personas y proveedor. Eso es lo que aparece en la parte superior aquí de sus pantallas. Entonces, hay una serie de lineamientos que van a ser desarrollados a partir de servicios y que tienen como beneficiarios a quienes aparecen en persona, y también tienen entidades que se van a hacer cargo de ellos. El punto 4.2 es un lineamiento de la política. Dice, incrementar el acceso y control de los recursos naturales, productivos y patrimoniales de las mujeres. Aquí está. Esto es lo que se tiene que hacer. ¿Y quiénes van a incrementar el acceso y control de los recursos? Aquí vemos los sectores involucrados. Es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente, y cada uno de estos ministerios tiene a su cargo un servicio. Minagri puntualmente aquí en este punto, no sé si haya más, pero por lo menos quedémonos en este ejemplo, tiene 2 servicios en la política. El primero, formalización de la propiedad agraria de los predios rurales individuales para mujeres dedicadas a la actividad agraria. Pero lo que se ha identificado es que no está formalizada la propiedad agraria en caso de las mujeres, aún menos que en los hombres. Entonces aquí Minagri tendrá que decir, a ver, vamos a ver qué estrategia utilizamos para poder hacer esto. Y por eso, cuando hemos visto que esta política se aterriza con un PEMIG, que es un plan estratégico multisectorial, pues habrá aquí que hacer protocolos, que alinear instrumentos de gestión, el PI, el POI, el PCM, en fin. Ya cada uno desde sus propios sectores o cada una desde su propio sector sabrá cómo articular esfuerzos para que este lineamiento y este servicio de la política se cumpla. Entonces, ¿quiénes son las personas beneficiarias? Las mujeres de las áreas rurales. Otro servicio que está en manos de Minagri, el punto 4.2.3, otorgamiento de derechos vinculados al agua y sus bienes asociados en zonas rurales para uso doméstico y productivo. Entonces aquí también tenemos, ahí yo les confieso que no sé bien cómo articular esto, pero probablemente las personas que trabajan en el Ministerio de Agricultura podrían tenerlo más claramente, y seguramente ya habrán compromisos establecidos en el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, que es el PEMIS. Pero esto, en lo que quiero poner énfasis, es la Política Nacional de Igualdad de Género. No sé si hay aquí alguna otra persona de otro sector que le gustaría que hagamos el ensayo, así como hemos hecho con el Ministerio de Agricultura. No podemos hacerlo de todos, pero si alguien voluntariamente quiere, me parece que es Catherine quien ha pedido la palabra. Eulalia, ok. Eulalia. Sí, mira, justo nosotros estamos trabajando ya este plan multisectorial, ¿no? Ok. Actualmente. ¿Por qué? Porque este plan ha sido aprobado el 7 de marzo de este año 2020. El PEMIG, el plan estratégico. El plan estratégico. Okay, entonces perfecto. ya estamos trabajando, nosotros precisamente, digo nosotros porque soy parte de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, y tenemos cuatro áreas, salas o servicios, le dicen, para intervenir, ¿no? Una de ellas salud, es ¿verdad? salud, vamos a subir sí, para poder trabajar con el ejemplo que nos estás proponiendo, sí, salud Eulalia. sexual y reproductiva. Ajá, ese es otro objetivo prioritario de la política, ¿no? Sí, Hemos estado hablando del tema económico, en fin, Ajá. Pero ahora estamos hablando del objetivo prioritario 2, garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y aquí podemos ver que el MINSA está en varios lugares, ¿no? Mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres, el lineamiento 2.1, y ahí el MINSA tiene varios servicios que brindar. Ajá.
Y nosotros precisamente estamos en el de atención y consejería integral en salud sexual y reproductiva para ejercer el derecho a una vida libre de violencia, promoviendo relaciones igualitarias con pertinencia cultural, calidad y oportunidad. Después estamos en provisión a nivel nacional de métodos de planificación familiar, porque la primera atañe a comunicaciones, ¿no? A la dirección de comunicación. Y después la provisión de anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Entonces acá es, en verdad, el trabajo es nuestro día a día, definitivamente, pero aquí se han puesto metas y son metas bien ambiciosas en el marco de que, si te puedo decir a grosso modo, que como planificación familiar no se mueve el indicador tal cual, ¿no? Tenemos ahí muchos problemas todavía. Si queremos, por ejemplo, impulsar el tema de la OE o la píldora del día siguiente, que es la anticoncepción oral de emergencia, al toque la iglesia, los grupos que son radicales, fundamentalistas, ¿no? Entran a tallar y tratan, como se dice, de poncharnos la llanta y no nos dejan avanzar. Pero ahí estamos, ¿no? Trabajando el tema porque sabemos que es una forma de disminuir la planificación familiar, es una forma de disminuir la muerte materna, de evitar los embarazos no deseados, y la píldora o la anticoncepción oral de emergencia es también una estrategia para el tema de prevención de embarazos, sobre todo en adolescentes, ¿no? Y para el tema de violación sexual, ¿no? Si nosotros dentro de las 72 horas de ocurrido el evento le damos o esta víctima de violencia sexual tiene acceso a la OE, vamos a evitar un embarazo posiblemente, ¿no? Es muy importante y eso también lo venimos trabajando, particularmente yo veo el tema de violencia sexual en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Como te decía, ¿no? A cada rato estamos, es todo un equipo de trabajo. ¿Y con quién trabajamos? Con OGPPM, ¿no? Que es el área de presupuesto y el que se va a preocupar en que todas estas intervenciones estén en la PCM, en el POI, en el PEI, etcétera. Y es que en verdad, vuelvo a insistir, ¿no? En todos esos tratados que acá está CEDAW, por ejemplo, siempre hemos estado pasando la información y quien es el que lidera todo este trabajo es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Eulalia. Entonces ella también nos ha permitido mostrarles aquí cómo un objetivo prioritario se va a aterrizar con un lineamiento, un servicio, como el MINSA. En este momento tengo un desafío tan grande porque son varios los servicios que están en manos del MINSA. Aquí solamente hemos visto estos 3, pero hay varios más. Entonces, qué tremendo reto. También en el área de violencia contra la mujer también está en MINSA. Entonces, varios elementos que trabajar. Esa es la manera de un poco introducirnos a la Política Nacional de Igualdad de Género. Y ahora, para poder retomar lo que estábamos comentando y no pasarme del tiempo porque estamos contra el tiempo. Sí, adelante. Ha levantado la mano Clarisa Ludeña. Adelante, Clarisa. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi consulta era, por ejemplo, yo trabajo en el OSINFOR y era cómo el OSINFOR se estaría alineando a esta política, ¿no? OSINFOR pertenece a PCM, entonces ahí viendo en el tema del proveedor, solamente pues era el objetivo 5, ¿no? El lineamiento 5.1, pero eso está dirigido básicamente a desarrollo de capacidades o competencias en la aplicación del enfoque de género, ¿no? Pero igual hay un poco mi duda de que cómo se podría también incluir el enfoque de género a los servicios que da nuestra entidad, ¿no? Porque no está, bueno, no está como proveedor en sí, ¿no? En la política. Claro, efectivamente, no está como proveedor, tienes toda la razón. Y agradezco también tu intervención porque eso me permite decir, algunos ministerios o algunas entidades, organismos públicos no están como proveedores. Sin embargo, eso no quiere decir que entonces la Política Nacional de Igualdad de Género no les toca, al contrario, ¿no? Que no estén como proveedores involucra todavía un compromiso mayor porque entonces miremos siempre el objetivo prioritario 5, que es reducir las barreras institucionales, todos trabajamos aquí en instituciones, que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres.
Entonces, muy pertinente la intervención porque justo tú te referías al objetivo prioritario 5, que dice que toda entidad tiene que incorporar el enfoque de género, dice aquí, incorporar el enfoque de género en las entidades públicas que brindan bienes y servicios. O sea, todas las entidades públicas, porque si no, no tendríamos una razón de ser. Esto, si bien como asistencia técnica está en manos del Ministerio de la Mujer y específicamente la DGT, que es la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, que es un poco la que brinda asistencia a los mecanismos para la igualdad de género, realmente todas las entidades de la administración pública debieran beneficiarse de esa asistencia técnica, pero aún si no se diera abasto la dirección, porque es una dirección dentro de todo, pues con personal reducido, todos en el Estado, todas en el Estado, trabajamos con poco presupuesto, con poco personal, bueno, todas las entidades tienen que transversalizar el enfoque de género en sus bienes y servicios. Entonces aquí está la obligación. ¿Cómo irlo haciendo? Bueno, ahí tienen un rol muy importante los mecanismos, pero esto que estamos haciendo en este momento tiene relación con la política y está aquí. Si ustedes, ahora mismo servir está aquí arriba, ¿no? Aquí, PCM, servir. Estamos desarrollando un objetivo prioritario, dice 5.4, desarrollar las competencias para la aplicación del enfoque de género en los servidores y servidoras públicas. Ese es el objetivo prioritario 5, ese es un lineamiento. Lo que tenemos que hacer es desarrollar capacidades y competencias. ¿Quiénes se benefician? Nosotros, servidores y servidoras públicas. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el responsable de proveer? PCM y específicamente servir. De todas maneras, seguramente habrán otros elementos, por ejemplo, trabajar contra el hostigamiento sexual. Seguramente tendrá ahí pues un rol muy importante el Ministerio de Trabajo, pero todas las entidades, o servir también, ¿no? Pero todas las entidades tienen que incorporarlo. Entonces, es un desafío muy grande. Cada una de las entidades tendrá sus peculiaridades. Las que no estén expresamente como proveedores de servicios, igual tienen que transversalizar el enfoque de género. Hay otros elementos que también están relacionados, pero bueno, ya les digo, no nos daría tiempo para poder desarrollarlo en detalle, pero si hubiera más preguntas, no voy a dejarlas pasar. Me parece que alguien más ha levantado la mano, si me ayudan Shirley o Denise para poder saber Sí, qué José Manuel intervenciones en el Pando. chat o... Ok, José Manuel, por favor, adelante. José Manuel. No logro escuchar. Tenía el micro apagado, sí. Ok, sí, adelante. Era básicamente para poder entender la lectura de este cuadro en cuanto a los lineamientos y en cuanto a quién o qué entidad es la encargada de aterrizar estos lineamientos y estas acciones hacia las personas que están establecidas en el cuadro. Si uno da una lectura rápida a lo que quiere decir este cuadro, dentro de la interpretación, al margen de la explicación que nos estás dando, es simplemente ver quién está o qué entidad es la encargada y, por ejemplo, digamos, el 5.1 del objetivo 5 está a cargo del Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Sí, entonces, la asistencia técnica. Exacto. Entonces, yo digo, bueno, por poner un caso, el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Agricultura no están a cargo de esto y simplemente nos desentendemos, no nos preocupamos y esperamos a que el Ministerio de la Mujer haga el trabajo de proponer, digamos, nuevos lineamientos o determinado tipo de acciones que puedan aterrizar finalmente en las demás entidades y entonces sean las entidades las que ejecuten esos lineamientos o esas propuestas establecidas por el Ministerio de la Mujer. No sé si me dejo entender con esta mi duda. No, sí, perfectamente, claro que sí. De hecho, esa podría ser una lectura que claramente no quisiéramos que sea la que quede, ¿no? Porque entonces, nuevamente, sería un poco quien es el proveedor, es el único responsable, y como aquí el proveedor es el Ministerio de la Mujer, entonces a mí ese tema no me toca porque yo formo parte, pues, no sé, de las UNAS. Las UNAS, que es un ente regulador, además las UNAS no está como proveedor en ningún lado aquí, a pesar de que está así la Autoridad Nacional del Agua. Las UNAS no aparecen. Entonces, las UNAS podría decir aquí yo un rol pasivo, ¿no? Y no voy a entonces intervenir hasta que el Ministerio de la Mujer. Entonces, José Manuel, sí, esa podría ser una interpretación posible, pero yo te diría que ahí, jurídicamente, lo que tendremos que hacer es una interpretación integral de toda la normativa vigente. La política es multisectorial y busca comprometer al Estado en su conjunto, por eso es una política nacional. Entonces, ¿cómo así yo vinculo a quienes no están aquí enunciados como proveedores? Bueno, por ejemplo, el decreto supremo que crea los mecanismos, que hemos visto en el cuadro anterior. Ustedes forman parte de esos mecanismos que tienen obligaciones que ya están vigentes.
Ustedes tienen que transversalizar el enfoque de género o contribuir a hacer un plan de trabajo para transversalizar el enfoque de género. La ley de igualdad de oportunidades también está ahí y los vincula. Entonces aquí el establecer un proveedor no exime a las entidades que tienen la obligación de cumplir el marco normativo nacional e internacional de cumplirlo. Entonces, si bien la lectura que tú nos planteas es una lectura posible, yo te diría que en la interpretación jurídica sería una mirada aislada de esta parte del cuadro. Y lo que buscamos es una mirada sistemática de todo el marco normativo vigente y de toda la política en su conjunto, aunque ciertamente este cuadro es uno de los más importantes de la política. Y entonces, la obligación de alinear los instrumentos de gestión PI, POI, PCM, no únicamente está en manos del Ministerio de la Mujer, que seguramente ya los alineó, sino de todas las entidades del Estado. Entonces es una labor más bien articulada, ¿no? Entonces si el Ministerio de la Mujer tiene que dar la asistencia técnica, está en todas las entidades del Estado pedirla o tenerla o contratarla si es que el Ministerio de la Mujer no se da abasto, porque ustedes saben que tampoco es posible para un equipo pequeño transversalizar el enfoque de género en todo el Estado. Entonces ahí yo les diría un poco la apuesta que hace la Política Nacional de Igualdad de Género no debería leerse como que los únicos involucrados o comprometidos son los que están aquí como proveedores. No, está todo el Estado comprometido y esa es una lectura que responde al marco normativo vigente y bien nutrido que tenemos en materia de igualdad de género. Esa tendría que ser la apuesta que hagamos y es la lectura que hace el Ministerio de la Mujer de esta normativa. De hecho, el Ministerio de la Mujer como ente rector es la que dice, ¿no? Si no ves a tu entidad como proveedora, estás comprometido igual por el objetivo prioritario número 5. Esa es la apuesta que hace el Ministerio de la Mujer. Entonces, ahí quien no encuentre su entidad, aquí en el objetivo prioritario número 5 tiene un rol importante que cumplir. Es un poco la apuesta, José Manuel, y te agradezco la pregunta, porque si no, de repente alguien que no haya visto su entidad diga, bueno, no tengo nada que hacer aquí. Y sí, hay mucho que hacer. Gracias por la pregunta. Muy bien, avanzo entonces rápidamente para poder cerrar esta sesión. No sé, Shirley, si hay alguna pregunta a través del chat o alguna otra intervención. Un comentario de Carolina Ruiz que comenta que el Adelante. objetivo prioritario 5 se realiza a través del ENAP para el cumplimiento, que es la parte de desarrollar las competencias para la Gracias. aplicación del enfoque de género, se realiza a través de servir, pero específicamente parte de la, Así es. Así la es, que escuela. estamos cumpliéndolo en este momento, porque esto es parte del cumplimiento de ese objetivo, pero estamos cumpliendo la Política Nacional de Igualdad de Género. ¿Alguna intervención más? Me parece que en el chat se ha activado algo. A ver. Sí, PCM, exactamente. PCM servir en app. Muy bien. Entonces, bueno, avancemos. Ya no queda mucho, felizmente, que desarrollar. Solo comentarles que así como la política, y es lo que he buscado enfatizar, hay otras normas que se han emitido que son más recientes por lo que ha pasado con relación a la pandemia, el COVID, que nadie se esperaba. A nivel internacional, por ejemplo, hay una carta que emitió el Secretario General de Naciones Unidas recomendando a los estados que para afrontar pues, la pandemia y todas las consecuencias, pues tengamos en cuenta al enfoque de género, la situación de las mujeres y que busquemos esto como una oportunidad de transformar las desigualdades. Yo creo que es como una llamada de atención incluso para nuestro pico y placa de género, ¿no? Busquemos transformar la desigualdad, pero también tengamos en cuenta qué está sucediendo, ¿no? Y no adoptemos medidas que luego puedan ser contraproducentes o que pongan en mayor riesgo la vida y la salud de las mujeres y las niñas. Entonces, esta es una recomendación que nos viene del ámbito internacional. No es un tratado, no es que tenga rango constitucional, como les decía, que sí ocurre con la CEDAW, pero es una recomendación que en virtud del principio de buena fe en el ámbito internacional deberíamos buscar cumplir. Eso pasa en el ámbito internacional. Pero en el ámbito interno también hemos emitido algunas disposiciones. Aquí, a manera de ejemplo, el decreto legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, es el decreto legislativo 1470. Luego también hay disposiciones complementarias a la Ley de Trabajadoras del Hogar, esto es de mayo. Ya luego, entre agosto y septiembre, se ha renovado completamente la Ley de Trabajadoras del Hogar, adecuándola al convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. Y hay una directiva del MINSA, que alguna vez también comentamos, que lo que busca es garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19. Una de las razones ya nos las ha comentado Eulalia, ¿no? Tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos no deseados, ¿verdad? Y también esto, pues, si es un embarazo no deseado,
puede limitar los derechos fundamentales, educación, trabajo, en fin, de las mujeres. Entonces eso tiene enfoque de género y ha sido necesario que se emita esta directiva en el marco de la pandemia. Para cerrar el círculo con relación a la igualdad de género y su relación con las políticas públicas, comentarles que hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades y condiciones para ejercer sus derechos. Las políticas públicas son una herramienta para impulsar mayores niveles de justicia y avanzar en la solución de problemas de desigualdad en el ejercicio de derechos y oportunidades de desarrollo. Hay algo que también siempre se menciona, que las desigualdades entre los sexos impiden el desarrollo humano. Por eso los ODS están enfocados y tienen el ODS 5 una relación con la igualdad de género. Por eso cuando se hablaba de mujeres en el desarrollo, fíjense, el desarrollo humano está aquí presente, ¿no? Mujeres en el desarrollo, dijeron, ¿cómo hacemos para considerarlas? Pero bueno, el problema es que se reforzaba un poco esta doble jornada laboral, por ejemplo, no se las incorporó al mercado de trabajo, pero siguieron haciéndose cargo de las labores de cuidado. Y el enfoque ahora que proponemos es género en el desarrollo. Otro elemento importante es que las políticas públicas, aun cuando no tomen en cuenta ninguno de estos elementos que estamos conversando, no son neutrales. Cuando no toman en cuenta estos elementos de género, lo más probable es que estén reforzando estereotipos, lo más probable es que estén reforzando lo que ya existe. Y lo que ya existe es, pues desgraciadamente, desigualdad de género o discriminación estructural. Finalmente, los resultados y el impacto de las políticas son diferentes para hombres y mujeres. La pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta lo que estamos haciendo en la situación de las mujeres y los hombres? Y para poder tener herramientas que permitan enfrentar esta situación, hay algunos conceptos que en los materiales del curso hemos considerado también interesantes. Siempre que hay una política, por ejemplo, la Política Nacional de Igualdad de Género, luego hay un glosario, ¿no? Hay algunos conceptos fundamentales que se tienen que manejar para trabajar con enfoque de género estas políticas. Aquí hemos recuperado 3 conceptos que nos parecieron fundamentales para poder, pues, entender cómo funciona esto, ¿no? Evangelina García Prince clasifica las políticas públicas de esta manera. Dice, hay algunas políticas que son insensibles al género. ¿Qué hacen estas políticas insensibles al género? Que no toman en cuenta el género. Por lo general, lo que hacen es reforzar las desigualdades. Qué peligro, ¿no? Si no lo tomamos en cuenta, lo que hacemos muchas veces es reforzar esto. Hay luego políticas sensibles al género, ese es un avance. Estas estrategias responden a necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. Entonces, toman en cuenta, por ejemplo, dato desagregado entre mujeres y hombres, brechas, los toman en cuenta. Pero somos más exigentes aún, queremos algo más. No nos conformamos con que se tome en cuenta que hay mujeres y hombres y el impacto diferenciado, que ya es un avance frente a la insensible al género. Lo que queremos son políticas de género transformativas. Eso nos recuerda al caso 2 de la Junta de Galicia, ¿no? Esto busca la modificación de las desigualdades de género desde la promoción efectiva de la igualdad, equidad y empoderamiento de género. Penetra en los marcos estructurales. Esto sí ayuda a desmontar la discriminación estructural. Entonces, ya les digo, ya es un avance la política sensible al género, ya es un avance tomar en cuenta brechas de género, ya es un avance. Pero si además buscamos desmontar estas relaciones desiguales de poder, si ya buscamos transformar estos roles, entonces ya estaremos en un punto en el cual justamente estemos trabajando con enfoque de género y género en el desarrollo como aproximación a políticas públicas, nuestra mirada transformadora. Aquí hay algunos conceptos que vale la pena desarrollar un poquito más. Hemos hablado de equidad de género, de igualdad de oportunidades y en la siguiente diapositiva verán igualdad de género. Esto forma parte un poco, como les decía, del glosario, pero sí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de equidad de género estamos hablando un poco de la justicia social. A manera de ejemplo, en la diapositiva aparece, ¿no? El Estado otorga préstamos a personas con recursos limitados y con intereses más bajos, permitiendo la compra de casas propias a quienes de otra manera no hubieran podido acceder a las mismas. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de un concepto que está relacionado con lo anterior, pero ahí más bien hablamos de un tema de derecho, ¿no? De hecho, a que las personas lleguen al punto de partida en una competencia, porque a veces las mujeres ni llegaban al punto de partida. Es algo que nos recuerda el video con el que comenzamos la sesión del día lunes, esta de la carrera de la vida. Bueno, ahí la mujer por lo menos llega al punto de partida, ¿no? Tiene la oportunidad de correr, tiene la oportunidad de participar. Como ejemplo en la diapositiva aparece, todas las escuelas deben permitir la asistencia de las niñas embarazadas a clases sin distinción, cumpliendo lo dispuesto por la norma. Está bien, llegamos al punto de partida. Pero ¿será suficiente llegar al punto de partida?
el video de la carrera por la vida nos dice que esto de la igualdad de oportunidades, la igual posibilidad de participar, no garantiza que la mujer corra realmente en igualdad de condiciones. Por eso avanzamos al concepto de igualdad de género. Aquí ya no estamos hablando solamente de llegar al punto de partida, sino también de los puntos de llegada, que pueden ser los más importantes al final del día. Por eso, como ejemplo en la diapositiva, aparece que hombres y mujeres puedan acceder a los mismos puestos de trabajo. Lo que hemos visto es que las mujeres a veces no acceden a puestos de toma de decisión, que están subrepresentadas en los espacios en los cuales realmente pueden tomar decisión sobre el agua, sobre la tierra, sobre la política, pese a ser el 50% de la población. Entonces, un ejemplo que están poniendo aquí en la diapositiva es pues, no hacer distinción de género a la hora de otorgar un trabajo. Se debe dar el puesto a quien esté más capacitado, sin importar si es hombre o mujer, y eso es algo que lamentablemente todavía no pasa y tenemos en cuenta que ellos, los hombres, acceden a más puestos directivos que ellas. Entonces, en un escenario de igualdad de género, lo que buscaríamos entonces es no solamente garantizar la igualdad en el punto de llegada, de inicio de la carrera, sino que a lo largo de la carrera por la vida, las mujeres estén en una igualdad real, una igualdad material, una igualdad sustantiva. Eso entonces es lo que tenía que compartir con ustedes la sesión de hoy. Me parece que no quedó tiempo para las preguntas, pero de esto vamos a seguir conversando en la próxima sesión, de esto y de la Política Nacional de Igualdad de Género. De hecho, en la próxima sesión también, corrígeme Shirley si me equivoco, tenemos una evaluación con la que ya cerramos esta unidad 2, cuyo corazón ha estado en la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, si bien todas las sesiones he insistido en que la lean, ahora además debemos insistir en que lean determinadas páginas con mayor énfasis. Entonces, yo tenía las páginas anotadas por aquí, pero no sé dónde las he dejado. Shirley, por favor, ayúdame con las páginas de la política para poder dar la indicación clarísima para la siguiente sesión. Hay unas páginas que ustedes tienen que priorizar. Exacto, como se les había indicado al inicio, la idea es que ustedes lean toda la Política Nacional de Igualdad de Género, pero deseamos que priorice ciertas páginas que son la página de la 10 a la 13. Eso. Y la página de la 38 a la 42. Los temas que son... Sí. A ver, ¿las proyectamos, profesora, los temas? Sí. Ah, espera, me parece que... ¿Está en la misma diapositiva o está en...? No, en la política. Ah, está en la política. A ver, entonces vamos a regresar. Voy a proyectar... Ok. La tengo por aquí. Esa es la versión, ¿verdad? Es la versión oficial, ¿verdad, Shirley? Perfecto. Sí. Entonces, ahora mismo, cuando hemos estado revisando la Política Nacional de Igualdad de Género, que nuevamente proyectada en pantalla, hemos estado mirando algunas páginas. Por ejemplo, hemos estado mirando la página 41. Fíjense que está en el rango de las páginas que le estamos pidiendo priorizar. Cuando hemos mirado, por ejemplo, el sector salud, que nos comentaba Eulalia, hemos estado mirando la página número 40, que está en el rango de las páginas que les hemos pedido priorizar. Entonces, la idea es que puedan ustedes conocer con detalle las partes más importantes de la política, y ya a manera de ejemplo, hoy día las hemos ido revisando con los ejemplos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, y también con el ejemplo de Servir, que ustedes han podido ver que a través de NAP es que está dando cumplimiento también a la Política Nacional de Igualdad de Género. Eso está en el objetivo prioritario número 5, PCM Servir en AP. Y eso está en la página número 41. También comprendí en el rango de páginas que les estamos pidiendo priorizar. Fíjense que no son muchas, ¿eh? De 10 a 13 y 38 a 42, yo creo que eso les va a servir no solamente para la evaluación del día viernes, sino en general para la vida, porque es lo que necesitamos que puedan conocer de verdad de la Política Nacional de Igualdad de Género y llevárselo cuando termine este curso. No sé si hay alguna pregunta adicional. En el caso de la página de la 10 a la 13, a ver, vamos a ir. Es en lo que corresponde es al diagnóstico. Ajá. El enunciado del problema público, discriminación estructural contra las mujeres, el modelo del problema público. Diagnóstico, así es, diagnóstico. Este cuadro que lo vimos también ya cuando hemos visto causas y consecuencias de la discriminación estructural, el problema público, así que esto, vamos, ya más o menos que lo conocemos, ¿no? Entonces es un poco enfatizar lo importante. Listo, esta página, por ejemplo, es la página 11. José Manuel ha pedido la palabra, por favor. Habilitar tu micrófono, por favor. Sí, lo que veo es que, por ejemplo, la página 10 a la 13, si estamos hablando de los temas,
vamos desde el 1.4, entendería que es el tema de la página 10, y el 1.4 abarca hasta pasando la página 13, incluyendo el 1.4.4 situación actual y el problema público. Entonces ya se extendería hacia la 14 y más allá. Entonces quisiera que pudiéramos definir si es que solamente, por ejemplo, va hacia el 1.4.3, que son conceptos claves, y queda ahí, que es la parte más que abarca casi la página 13, y ya no el 1.4.4. Sí, efectivamente, dejémoslo ahí, tal como hemos especificado en las páginas, porque de alguna manera ya hemos hablado de las causas y las consecuencias en la última evaluación. Entonces, yo creo que ya esos temas los doy por descontados que los manejan, ¿no? Las causas y las consecuencias y las diferencias entre uno y otro, ¿no? Ahí es donde vimos los patrones, los estereotipos, la división sexual del trabajo. Entonces, vamos a quedarnos con esas páginas para no hacerlo tan extenso. Gracias, José Manuel. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Bien, entonces aquí estamos tomando nota para que no haya dificultad de 10 a 13 y de 38 a 42. No son muchas realmente. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para poder despedirme de ustedes. Será entonces hasta el día viernes que nos encontremos nuevamente y cerremos la unidad número 2 de este curso. Miren que ya estamos más de la mitad. Listo, Shirley, no sé si hay alguna indicación adicional o Denise. La indicación, reforzar que lean, lean la política para que puedan aprovechar el tiempo al máximo y puedan enfocarse solamente en realizar su hoja de trabajo. Eso es muy importante. Listo. Nos vemos entonces la sesión del día viernes. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Chao.